Empezamos con la grabación y les voy a compartir la página correspondiente, que es la número 60, no, perdón, 70. Es la página número 70. Y en la página número 70 entonces vamos a empezar hablando de la estructura atómica o de la estructura del átomo. Entendemos de que el átomo es la partícula más pequeña, por así decirlo, que se conocía o se determinaba que era la partícula más pequeña o la partícula fundamental que conforma la materia. A través del tiempo y conforme se fueron haciendo descubrimientos e investigaciones, se descubrieron otras partículas subatómicas, ¿verdad? Partículas que componen el átomo. Al principio se creía que el átomo no se podía dividir, y ya en el siglo pasado descubrieron que sí se podía dividir y que aparte de poderlo dividir, podían aprovechar una gran cantidad de energía que se liberaba en ese proceso nuclear, ¿verdad? Bien, al hablar de la estructura del átomo, entonces, lo definimos o se definía como la partícula fundamental de la materia, ¿sí? Y a través del tiempo, los griegos dicen que fueron los que se preocuparon por investigar esto, ¿verdad? O sea, mucha gente pasaba desapercibida el hecho de la concepción de la materia, y los primeros filósofos griegos, ¿verdad? Los grandes pensadores, fueron los primeros que se empezaron a cuestionar este aspecto, que cómo era que se conformaba la materia o cómo era que estaban conformados los cuerpos. Pues entre tantos personajes que hubieron entre los pensadores griegos y filósofos griegos, cerca del año 450, dice, antes de Cristo, dos personajes, Leucipo y Demócrito. Estos dos personajes, uno era maestro y el otro era su discípulo, fueron los que propusieron o hicieron la primera proposición de que la materia estaba formada por pequeñas partículas, y fueron los primeros en dar el término átomo. Y la palabra átomo significa indivisible, ¿verdad? Que no se puede dividir. Entonces, cuando ellos dijeron esto, los postulados que existieron era de que los átomos eran sólidos, de que entre los átomos solo existe el vacío, de que los átomos no se pueden dividir, de que los átomos de diferentes cuerpos se diferencian por su forma, tamaño y distribución, ¿verdad? Que no es lo mismo un átomo de hierro a un átomo de agua, por ejemplo, podríamos decirlo. Y que las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de átomos, así varían la materia, ¿verdad? Así existe materia líquida, así existe materia sólida, así existe materia que se quema, así existe materia que resiste las inclemencias del tiempo, etc. Esa era la forma en la que ellos pensaban, de que así era como estaba constituida la materia, y los empezaron a definir el átomo así. Hasta que llegó, pues ya hace un par de siglos, en 1805, este señor Dalton, del cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, y él publicó una obra que se llamaba El Nuevo Sistema de la Filosofía Química. Y en esta obra que él publicó, él hacía relucir las ideas de Demócrito y de Leucipo, de estos dos personajes griegos que vivieron mucho tiempo, que 2000 años atrás que él retomó las proposiciones que ellos hicieron y lo empezó ya pues a formular o a postular, no solamente como un pensamiento, sino ya más que todo empezar a fundamentarlo para establecerlo como teoría química, ¿verdad? O como teoría fundamental, por así decirlo. Porque las únicas leyes que se conocían eran las leyes de la conservación, ¿verdad? Y recordemos de que esa ley de la conservación de la materia también salió de un pensamiento, ¿verdad? Que fue Aristóteles el primero que empezó a definirla, pero que antes de él ya habían quienes lo habían propuesto solo como forma de pensamiento. Entonces, así también fue lo del átomo, y John Dalton, pues ya en esta su obra que publicó, ya definía lo siguiente, ¿verdad? De que la materia estaba constituida por los átomos, que eran indivisibles, que no se podían dividir, y de que los átomos estaban compuestos por una sustancia elemental entre sí,
Por eso era de que los átomos de oro eran iguales entre sí, los átomos de plata eran iguales entre sí, porque tenían una sustancia elemental, ¿verdad? Que los componía. Y de que los átomos se combinaban para formar entidades compuestas, ¿verdad? De que aquí en la reseña que tenemos al costado izquierdo, dice que Dalton propuso que cuando los átomos se forman, o se unen, perdón, forman entidades compuestas en proposiciones enteras definidas. Él solamente lo interpretaba como una forma de ver la materia, sin realmente entender de que ya más adelante, con los avances de la ciencia, podemos nosotros afirmar realmente de que si combinamos átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, formamos una molécula de agua, ¿verdad? En proporciones definidas. Y él fue el que empezó pues con estas proposiciones. Igual la ley de las proporciones definidas o de las proporciones, sí, de las proporciones múltiples, perdón, es también obra de Dalton, ¿verdad? John Dalton fue el que propuso esa ley. Y en base a todas esas investigaciones que él estaba haciendo, pues podía definir eso, de que si los átomos se unían, formaban compuestos. Posterior a Dalton apareció este señor Thomson, Joseph Thomson, físico inglés, y él recibió, dice, el Premio Nobel de la Física por el descubrimiento del electrón. Él empezó a hacer, pues ya más adelante, bueno, ahí fue Rutherford. Les voy a mostrar cómo fue el experimento que hicieron para poder evaluar la existencia del electrón. Aquí solamente nos dan a conocer que Joseph Thomson fue el que estudió en varias universidades y que, bueno, los logros que él tuvo, donde investigó los rayos catódicos, eso se los voy a explicar cómo son los rayos catódicos, y en base a esto y a la desviación de los rayos catódicos, él pudo establecer la existencia de una partícula llamada electrón, o que él llamó electrón. Bien, hablando del electrón, nos pasamos a la página siguiente, que es la página 71, donde están los antecedentes. Y en los antecedentes, para que a Thomson se le ocurriera empezar a hacer los descubrimientos del electrón y demás, tuvo que haber sacado la idea de algún lado. ¿Y de dónde la sacó? Fue de este otro señorcito, de Tales de Mileto, que él observó que cuando frotaba un trozo de ámbar podía atraer pequeñas partículas. Eso nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, si tomamos un lapicero. Ahí está. Si nosotros tomamos un lapicero y lo frotamos así en nuestro pelo y todo, creamos fricción y, bueno, ahorita ya no lo podemos definir y sabemos que es energía estática, ¿verdad? La cuestión está de que ellos no sabían definir científicamente la energía estática, simplemente sabían de que a la hora de crear fricción, más que todo con un trozo de ámbar, similar al plástico, por así decirlo, pues podía traer partículas pequeñas, pero era que a causa de la fricción aumentaba la movilidad de electrones y eso generaba energía cinética, ¿verdad? Ahorita ya lo podemos explicar de mejor forma, pero ellos solo lo podían entender en ese entonces. Posterior a ello, después de este señorcito, ya apareció William Hilbert, que él ya lo hizo pues un poquito más técnico, donde lo que hizo fue de que hizo experimentos con la electrólisis. Y esto también lo realizó Faraday en 1833. Aquí está el experimento de Faraday a un costado, donde los experimentos realizados por Faraday permiten descubrir la relación entre la electricidad y la materia. Este William Hilbert comprobó que a la hora de frotar muchas sustancias, estas adquirían electricidad, ¿verdad? No solamente el ámbar, sino que muchas sustancias a la hora de generar fricción podían generar electricidad. Entonces, había una relación entre la materia y la electricidad, ya sea que la materia podía generar electricidad o que la electricidad se encontraba dentro de la materia, ¿verdad? Una de las dos. Y pues ya Faraday fue el que empezó a hacer los experimentos. Si podemos darnos cuenta, aquí es una especie de representación grande de una bobina de Tesla con un núcleo central y con receptores a los costados, que es una representación básica de un átomo, por así decirlo.
¿verdad? Con el núcleo central y con los electrones dispersos en todo el campo eléctrico. Y con eso, pues entonces ya descubrieron el electrón, ¿verdad? Aquí es donde se hizo, donde Thomson hizo el experimento de los rayos catódicos. Y dice de que los rayos catódicos en 1879, un señorcito de apellido Crookes observó que si dentro de un tubo se retiraba el aire, no, perdón. El rayo catódico primero consistía, es esto que está aquí abajo, es esta imagen que está aquí abajo, era que en un tubo ellos hacían pasar electrodos, ¿sí? Y los hacían pasar de un extremo a otro, como creando polaridades, más o menos. La cuestión está de que a la hora de ir haciendo la disipación de estos rayos catódicos, se pudieron dar cuenta de que existía cierta liberación de reflejos. Y esta liberación de reflejos fue la que ellos determinaron como una partícula adicional al átomo. O sea que los átomos no solamente podían ser transportados, sino que a la hora de ser transportados liberaban ciertas corrientes eléctricas, ¿verdad? A la hora de pasar de polo a polo. Y entonces así fue como determinaron el electrón. Posterior a ello, William Crookes dice de que en el tubo que estaban transfiriendo los rayos catódicos, él retiró el aire que había en el interior, o sea que creó una cámara al vacío. En esta cámara al vacío se podían apreciar realmente los resplandores generados por de un electrodo negativo o catodo que se dirigía a un electrodo positivo o anodo. Es lo que les mencionaba. Pasaba de un polo positivo a un polo negativo y en este traspaso que hacía generaba un resplandor. Entonces, este señor Jack Crookes concluyó que debía tratarse de haces cargados negativamente, que luego fueron bautizados como rayos catódicos. En base a esto, ya Thomson, en 1985, dijo que los rayos eran en realidad las partículas, ¿verdad? Que eran partículas más pequeñas que el átomo, que tenían carga negativa, y pues ya le dio el nombre de electrón. Así fue como descubrieron el electrón, en base a estos experimentos de los rayos catódicos. Ellos andaban pues haciendo sus experimentitos ahí, haciendo imitaciones, podría decirse, de las bobinas de Tesla, o experimentos similares donde transmitían rayos de un extremo a otro, creando polaridades y corrientes eléctricas. Y entre todo el análisis que hicieron, se dieron cuenta de que los átomos que consideraban las partículas más pequeñas podían reflejar resplandores que en realidad eran partículas subatómicas, ¿verdad? Que eran partículas que pertenecían al átomo. Que el átomo a la hora de estarse moviendo de un lado al otro iba desprendiendo en toda su trayectoria, ¿verdad? Donde iba pues perdiendo electrones de cierta forma. Y ya cuando los estudiaron bien, pudieron determinar su masa, pudieron determinar su carga y pudieron determinar de que efectivamente la carga era negativa, ¿verdad? Y eso lo estableció en 1895. Eso era lo de la explicación de los rayos catódicos que les quería decir. Y pues al mismo tiempo del descubrimiento del electrón, por lo mismo de que los átomos se consideraban neutros, entonces si había una partícula con carga negativa, debía existir también pues una partícula con carga positiva. Y eso se le adjudica a este señor Goldstein, de que hizo modificaciones en el sistema del tubo, ¿verdad? En el experimento del tubo de los rayos catódicos. Él le hizo modificaciones y con estas modificaciones él pudo observar que detrás del catodo se producía otro tipo de resplandor. Por aquí están. Goldstein observó que detrás del catodo se producía otro tipo de resplandor proveniente del anodo, por lo que dedujo que los nuevos rayos poseían carga positiva, ¿verdad? Entonces, si había uno con carga negativa, existía otro resplandor que también se podía percibir con las modificaciones que él hizo, y este pues tenía carga positiva. Y la carga positiva pues ya lo denominó como protón, determinó su carga, que es similar a la del electrón, solo que de forma positiva, ¿verdad? No negativa, y determinó pues también su masa.
Y ya con estos descubrimientos, con el descubrimiento del electrón y del protón, pues ya se estableció el nuevo modelo de Thomson, que propuso el cual la parte positiva del átomo se hallaba distribuida uniformemente en todo el volumen y de que los electrones se hallaban inmersos en esta matriz de protones, como las pasas de un pudín, dice. Se los explico más o menos cómo sería. El modelo de, el modelo de Dalton lo expresaba como una partícula en sí, o sea, como una sola, o sea, el átomo sería solo una partícula, una esfera muy pequeña que no se podía dividir. Ya después de que encontraron pues ya las partículas siguientes, que sería el protón y el electrón, y aquí el nuevo modelo, el que propuso Thomson, era de que el átomo estaba así y de que dentro del átomo estaban todos los protones distribuidos y que de la misma forma estaban los electrones inmersos en todo, o sea, estaba todo combinado en una sola mezcla homogénea, por así decirlo, pero se podían distinguir los protones de los electrones. Posterior a ello, ya apareció otro señor, que es Rutherford, donde él, ahorita les voy a comentar qué fue las investigaciones que él hizo. Él pudo estudiar los rayos electromagnéticos, los que son invisibles o los que nosotros no podemos ver, y cómo interactuaban con la materia. Ya después de todo esto y de las investigaciones que él hizo con los rayos, que él hizo descubrimiento de los rayos X, gamma, beta, alfa, etcétera, igual junto con otros científicos que existieron, que pudieron estudiar la radioactividad. Entonces ya con todo esto ya ellos pudieron definir el nuevo modelo como que en el centro estaban todos los protones y alrededor estaban todos los electrones, de que mantenían una distancia entre ellos, de que entre ellos había un espacio que ya después se denominó como espacio cuántico, que es lo de la famosa física cuántica, que se quiebran la cabeza tratando de estudiar eso, pero de que en el centro estaban los protones y que alrededor estaban los electrones. Entonces, el modelo de Dalton se concibe como una sola esfera. El modelo de Thomson se concibe como la esfera que son todos los protones y adentro se encuentran todos los electrones metidos. Y el modelo ya de Rutherford es el que establece el núcleo en el centro, que serían los protones, y alrededor todos los electrones, ¿verdad? Así es como ellos lo postularon. Y hablando pues de Rutherford, antes de que se me termine el tiempo de la clase, porque ya estamos a cortas, él vino y hizo descubrimientos acerca de los rayos, del tipo de rayos o del tipo de ondas que pues, se podían generar mediante algunos elementos. Los antecedentes para los estudios que él hizo vienen del descubrimiento de la radiactividad. Dice que James Chadwick fue el primero en bombardear, perdón, estoy equivocado, estoy leyendo otro. Sí, dice, la primera evidencia de la reactividad fue en 1986 y un señor, Henry Becquerel, descubrió que los minerales de uranio eran capaces de velar una placa fotográfica en ausencia de luz extrema. Esto lo podríamos interpretar como antes cuando revelaban los rollos fotográficos, antes de que pues tuviéramos todos el sistema digital y informaciones por datos digitales y sistemas binarios, ¿verdad? Que todos son unos y ceros. Antes existían los rollos fotográficos de cámaras, o sea, cámaras que utilizaban películas fotográficas y estas eran reveladas en cuartos oscuros con luces especiales para poder velar las placas fotográficas. Pues similar a ese proceso de revelación fotográfica fue que él lo hizo pero con minerales de uranio y de que en base a eso él pudo concluir de que estos emitían radiaciones, ¿sí? De que a la hora de hacer esto emitían ciertas radiaciones. Luego apareció el descubrimiento de la reactividad que se le adjudica a Pierre y Marie Curie. Ellos descubrieron los elementos de polonio y radio y descubrieron la radiactividad de los elementos, ¿verdad? Y eso se define, la radiactividad de los elementos, se define como la capacidad que tienen para emitir radiaciones. Por ejemplo, nuestro cuerpo
es capaz de emitir radiación térmica, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos temperatura. Ahorita si nosotros vamos al mercado y demás, hay señores en el mercado con esas como pistolitas que le ponen a uno en la cabeza, ¿verdad? Para escanearle qué tan alta es la temperatura que tiene. Y lo que hace ese aparatito es de que escanea la radiación térmica del cuerpo. Y la escanean pues acá, ¿verdad? En la frente, porque cuando uno se enfermaba, ¿verdad? De fiebre o algo, venía la abuela o siempre y, ay, fíjate que tengo temperatura. Y lo primero que hacían era o tocarle el cuello o tocarle la frente, porque son de los puntos que revelan pues alta concentración de temperatura en el cuerpo. Y estas pistolitas lo que hacen es de que detectan la radiación térmica que nuestro cuerpo genera. Entonces, la radiactividad, hablando en ese concepto, se define como la propiedad que tienen los elementos de emitir radiaciones, pero ya no serían netamente radiaciones térmicas, sino que serían ondas radioactivas las que emiten, ¿verdad? Y esas las emiten pues ciertos elementos, son los que tienen esa capacidad. En ese sentido, se habla de la energía nuclear. La energía nuclear, aquí aparece una representación de una planta nuclear, es la obtención de energía eléctrica a base de la división de los núcleos. Antes se decía que no se podían dividir los núcleos, después se descubrió que sí se podían dividir y de que esa división generaba una gran cantidad de energía. Y pues lo primero que se les ocurrió fue hacer una bomba. Ya de ahí pues hicieron plantas nucleares, que es una energía muy aprovechable, pero que también es una energía muy riesgosa, ¿verdad? Como el accidente que hubo en Chernobyl, que es un gran ejemplo de los efectos de la radiactividad. Y en la radiactividad, entonces, encontramos 4 tipos distintos de radiaciones, 4 radiaciones principales, que son la radiación gamma, que es la que tiene más potencia de penetración, ¿sí? Es la que más penetra, la radiación gamma es la más fuerte. Luego están los rayos X, que es lo que se utiliza en los hospitales, ¿sí? Para poder ver los huesos, porque los rayos X pasan a través del tejido celular, pero rebotan o reflejan los sistemas más sólidos, como son los huesos, ¿verdad? Eso es lo que utilizan en medicina. Luego están las radiaciones beta y las radiaciones alfa. Aquí está una pequeña descripción de cada una de las radiaciones, pues les recomiendo darles una pequeña leidita. Y más abajo, pues nos explican cómo es la aplicación de estas radiaciones en la actualidad, ¿verdad? De que más que todo se utilizan en medicina para el tratamiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, las radiaciones gamma sirven para tratamientos del cáncer, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos de que personas con cáncer van a las quimioterapias y todo ese tratamiento de quimioterapias que les dicen, esas son irradiaciones gamma que les hacen a los cuerpos para poder tratar o para poder contrarrestar el efecto cancerígeno de las células dañadas, ¿verdad? Es un sistema que utilizan en medicina. Bien, vamos a dejar pendiente las últimas 2 paginitas, que es la 73 y la 74. Esas pues ya se las platico el viernesito que tenemos nuestra clase de repaso. Revisen en la plataforma, ya les digo, ahí está algo de la actividad, que es la página 75. Empiecen a realizarla y cualquier duda, pues ya saben, me escriben. De igual forma está la actividad de biología. Mañana vamos a ver los temas de biología, donde vamos a entrar a hablar lo del tejido celular y la composición de la célula. Y pues si quieren adelantar con las actividades, también ahí ya está. Y en física, revisen los videitos de ejemplo para que puedan realizar los 2 ejercicios del laboratorio número 3 correspondiente pues ya a este bimestre. Ok, teacher, gracias.